Muy bien. Bueno, la clase de hoy es una clase que, como les decía recién, es muy importante, muy tomada, ¿sí? Todos los temas de los que voy a hablar hoy son todos muy evaluados en los exámenes, ¿sí? Sobre todo la parte de los 3 órganos linfáticos que nos quedan por ver. Nosotros sabemos que tenemos 4 órganos linfáticos que entran dentro del programa, que ¿cuáles son? Médula ósea, que ya lo vimos con sangre, ¿se acuerdan? Que es un órgano linfático primario. Ganglio, vaso y timo, ¿sí? Vamos a ir estudiándolos y vamos a ir viendo las características de cada uno. Primero, antes de arrancar con el, el punteado de esos preparados, vamos a empezar a hacer una introducción, ¿sí? Vamos a arrancar por una introducción de lo que es el sistema inmunológico en general, ¿bien? Que hay ciertas cosas que tenemos que tener en claro para lo que son los conceptos que tenemos que aprender para después entender los 3 preparados estos que tenemos que ver de la clase de hoy, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿qué es la respuesta inmunitaria o respuesta inmunológica? Es una respuesta que nosotros generamos ante cosas, ¿sí?, que puedan ser nocivas del medio que nos rodea, ¿sí? Es un mecanismo de adaptación, podríamos decir, de adaptación al medio. Nos protege de esas cosas, de esas noxas, que pueden ser, esas noxas pueden ser cosas vivas, ¿sí? Como por ejemplo un virus, o, bueno, un virus, no, discusión si está vivo o no, ¿no? Una bacteria, un parásito, células que de repente sufran mutaciones y desarrollen características neoplásicas, ¿sí? Cancerígenas, un cáncer, el sistema inmunológico también actúa contra las células cancerígenas. Y a su vez también es un mecanismo por el cual el sistema inmunológico, o sea, nuestras células de la inmunidad, reconocen a nuestros propios tejidos. Hola Sol, ¿cómo andás, Solé? Hola, buen día. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, Ahí. perfecto. Muy bien. Reconocen a nuestro propio organismo y no lo atacan, es decir, no nos defienden de nuestro propio organismo. Y ese fenómeno por el cual nuestro sistema inmunológico reconoce a nuestro organismo y no lo ataca se denomina tolerancia. ¿Sí? Nosotros tenemos tolerancia para con nuestros propios tejidos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si de repente nosotros agarramos y nos ponemos un hígado que no es el nuestro? Nos sacamos el hígado que tenemos y ponemos un hígado nuevo, que de otra persona. ¿Qué va a pasar con ese hígado? Y bueno, el cuerpo lo va a reconocer como extraño. ¿Pero por qué? Si es un tejido que es igual al que teníamos nosotros. Bueno, en apariencia es igual, ¿sí? En apariencia es exactamente igual. Pero ¿qué pasa? Las células de nuestro organismo, de todos los tejidos, expresan unas moléculas que se denominan HLA. ¿Qué son los HLA? Bueno, son los antígenos asociados a leucocitos humanos. Buen día, Paz, ¿cómo andás? Estos antígenos, Hola, hola, bien, gracias. ¿todo bien? Sí, Estos, gracias. estos antígenos asociados a leucocitos humanos nos sirven, ¿sí?, como parte de las herramientas que tiene nuestro sistema inmunológico para reconocer cosas propias y cosas extrañas, ¿sí? Y los HLA son diferentes en todas las personas. Nos sirven como un documento de identidad de nuestras células, donde las células se acreditan como parte de nuestro organismo o no. Y de repente, los HLA que tengo yo pueden ser todos iguales, pero los que tengo yo y los que tiene mi hermano, por ejemplo, si bien son parecidos, van a ser diferentes. Y los que tengo yo y los que tienen alguno de ustedes, como no estamos emparentados, probablemente sean bastante diferentes. Entonces, lo que tiene que ver con el reconocimiento de tejidos también está mediado por el sistema inmunológico, ¿sí? Es el sistema inmunológico el que se va a encargar, por ejemplo, de generar un rechazo en un trasplante de órganos, ¿sí? Bien, tenemos dos tipos de moléculas de HLA. ¿Qué son las HLA? Bueno, son proteínas de membrana, son antígenos asociados a membrana de las células. Los HLA de tipo 1 son glucoproteínas que están en la membrana de las células, ¿sí?, que son nucleadas en nuestro cuerpo. Es decir, que todas las células tienen HLA de tipo 1, excepto quienes, los eritrocitos y las plaquetas, ¿sí?, que son, podríamos decir, células anucleadas, ¿sí?, o restos celulares. Y después tenemos a los HLA de tipo 2, que son los que se asocian a las células presentadoras de antígenos. Es decir, todas las células que tengan la capacidad de fagocitar o de captar algún antígeno, alguna cosa rara que ande dando vueltas por ahí y presentárselo a mi sistema inmunológico, esas células expresan HLA de tipo 2, como por ejemplo los macrófagos, los linfocitos B, ¿sí?, las células que son específicamente presentadoras de antígenos, como las células de Langerhans de la piel,
¿sí? Son células que se encargan de tomar antígenos que puedan ser nocivos para nuestro cuerpo y presentárselo a nuestro sistema inmunológico. ¿Y qué es un antígeno? Un antígeno es cualquier cosa que tenga capacidad de generar una respuesta inmunológica, ¿sí? Les repito, puede ser una bacteria, puede ser una proteína de una bacteria, puede ser un virus, puede ser un parásito, puede ser una molécula, por ejemplo, una molécula, una partícula de polen, ¿sí? Puede generar respuesta inmunológica, puede generar una respuesta anafiláctica, ¿sí? Entonces, son antígenos porque tienen la capacidad de despertar una respuesta inmunológica en los individuos, ¿sí? Y esos antígenos están formados por pedacitos chiquititos, por subunidades que se denominan epitopes. Los epitopes, ¿qué son? Son los pedacitos que reconoce nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Generalmente las inmunoglobulinas reconocen estos epitopes como extraños y los marcan para que nuestro sistema inmunológico pueda actuar. Con respecto a la respuesta inmunitaria, nosotros podemos dividirla en dos grandes grupos. ¿Cuáles van a ser esos dos grandes grupos? Vamos a tener la respuesta inmunitaria congénita o inespecífica y la respuesta inmunitaria adquirida o específica, ¿sí? ¿Y qué es esto de respuesta inmunitaria congénita, inespecífica, adquirida, específica? Bueno, la congénita o inespecífica son todos los mecanismos que tiene nuestro propio organismo que tenemos desde que nacemos y que no son específicos para un bicho, para una noxa, para un antígeno en particular, sino que son inespecíficos, son generales. Por ejemplo, la fagocitosis. Bueno, los macrófagos fagocitan casi cualquier cosa. No es que hay un macrófago especializado en fagocitar virus de la gripe, ¿entienden? No es específica. Después tenemos a los epitelios, que forman barreras para que las noxas, para que los antígenos no puedan ingresar a nuestro organismo, ¿entienden? Tenemos defensas químicas, como por ejemplo el ácido clorhídrico del estómago, que se encarga de hacer que lo que comemos llegue casi a un nivel de esterilidad, ¿entienden? Mata casi todas las bacterias que hay en lo que comemos. Tenemos a los péptidos antimicrobianos, que son sustancias que se liberan, por ejemplo, a nivel del intestino y que mantienen a la flora intestinal a raya para que no ingrese al organismo, o a los organismos que puedan haber zafado de el ácido clorhídrico del estómago, los mantiene a raya dentro del intestino para que no generen una infección. Las membranas basales, que actúan como barreras, ¿se acuerdan que lo habíamos nombrado? Y los linfocitos natural killer, que también tienen función de eliminar células que sean extrañas a nuestro organismo, ¿sí? Se encargan de eliminar directamente, hacen lo que se llama una inmunidad celular. Eliminan a la célula directamente. Esa es la inespecífica. Después tenemos la específica, la adquirida, ¿sí? Esa inmunidad específica o adquirida se da particularmente contra un tipo especial de noxa. La inespecífica viene con nosotros, sí, ya desde que nacemos tenemos esa respuesta inmunológica contra noxas que son inespecíficas, Paz, porque tienen la particularidad de que no actúan contra un solo bicho, sino que pueden actuar casi contra cualquier cosa, ¿entendés? Por ejemplo, qué sé yo, se me cae, no sé, una papa frita al piso, me la como y en esa papa frita vienen un montón de bacterias, ¿no? Del piso, esa regla de los 5 segundos, ¿vieron que dicen que tenés que contar hasta 5? Si no llegás a contar hasta 5 y lo levantás, lo podés comer igual. Eso es toda una mentira. Vienen con bacterias igual. Entonces, cuando ingreso esas bacterias, no importa qué bacterias son, ¿sí? Si es una Escherichia coli o, qué sé yo, una nocardia. No importa, ingresan al organismo y el ácido clorhídrico del estómago probablemente las elimine. De hecho, los alimentos que comemos a diario, todos los alimentos, por más que los cocinemos, tienen bacterias, ¿sí? Lo que pasa es que tienen una carga aceptable de bacterias. El tema es cuando la carga de bacterias es muy alta. Ahí estamos en un problema, ¿sí? Es por eso que si nosotros dejamos un sándwich en la heladera durante, qué sé yo, 5 semanas, cuando lo vamos a agarrar, lo vamos a intentar comer y probablemente tenga alguna que otra colonia de bacterias aumentada en proporción o de hongos, ¿entienden? Bueno, eso es porque ya estaban ahí y proliferaron con el tiempo. Si yo lo como en un principio cuando es fresco, tiene esas bacterias, pero no proliferaron. Entonces, el sistema, lo que es inespecífico, viene con nosotros y se encarga de eliminar todas esas cosas de manera inespecífica. Ahora, supongamos que yo me comí el sándwich que estaba en la heladera hace 5 semanas, ¿sí? Bueno, tenía, por ejemplo, Escherichia coli. Bien,
Cuando como ese sándwich con Escherichia coli, lo más probable es que tenga una infección por Escherichia coli y que tenga algún proceso gastrointestinal, ¿sí? Ahora, mi sistema inmunológico se va a encargar de eliminar eso, pero de manera específica. Es decir, si esa Escherichia coli a mí me genera algún tipo de infección, ¿bien? Mi sistema inmunológico lo va a reconocer, va a generar anticuerpos contra esa Escherichia coli específicamente, ¿sí? Y ante el próximo encuentro que yo tenga con esa Escherichia coli, mi organismo ya va a estar preparado para generar una respuesta inmunológica, pero en este caso que sea específica. ¿Por qué? Porque va a actuar solo contra esa Escherichia coli y no va a actuar contra otra bacteria, contra otro bicho. ¿Entienden? Entonces esa es específica. La específica se le dice adquirida porque la vamos adquiriendo conforme vamos teniendo contacto con estas noxas. Y ese contacto puede ser natural o puede ser por vacunación, ¿sí? El contacto natural es el contacto que tenemos cuando nos enfermamos. Nos agarramos gripe, bueno, generamos anticuerpos contra el virus de la gripe. Pero también nos podemos vacunar contra la gripe, ¿no? Que sería mucho más sencillo. Nos vacunamos y nos evitamos el paso de los síntomas graves y todas las complicaciones que pueda tener la enfermedad. Que acá hacemos un paréntesis y de paso hacemos una aclaración. La persona que está vacunada se puede infectar igual, ¿sí? Se puede enfermar igual. El tema es que va a tener una respuesta inmunológica que va a ser mucho más efectiva. Y al ser mucho más efectiva, no va a desarrollar síntomas graves. Hay mucha gente que dice, se vacunó contra el coronavirus y se contagió igual el coronavirus. ¿Para qué sirve la vacuna? Y la vacuna sirve para disminuir la incidencia de efectos adversos graves de la enfermedad. ¿Entienden? De los efectos graves de la enfermedad. Por ejemplo, es probable que una persona que está vacunada tenga menos probabilidades de terminar con una neumonía, en el caso del coronavirus, que la persona que no se vacunó, porque el sistema inmunológico va a actuar antes, ¿entienden? No quiere decir que uno no se vaya a enfermar, sino que cuando uno se enferma, ya está preparado para hacer frente a esa infección, ¿sí? Pasa lo mismo con la varicela, pasa lo mismo con la tuberculosis, o sea, nos enfermamos, nos contagiamos, pero no cursamos con el proceso grave de la enfermedad. ¿Está bien? Gracias a la inmunidad adquirida, la inmunidad específica en este caso. Bueno, esta inmunidad específica va a estar mediada por linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos T hacen lo que se llama la respuesta celular, que es cuando reconocen alguna célula que expresa alguna proteína que no es propia del organismo, van a tratar de atacar a esa célula y la van a tratar de eliminar, ¿sí? Y cuando eliminamos a esa célula o nos encontramos con alguna noxa y actúan los linfocitos B, lo que van a hacer los linfocitos B es generar anticuerpos. ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto las células del tejido conectivo habíamos nombrado a los plasmocitos y dijimos estos derivan de los linfocitos B y son los encargados de producir inmunoglobulinas? Bueno, cuando un linfocito B reconoce algún antígeno y se activa, ¿bien? Hace lo que se llama una expansión clonal, se multiplica, vuelve al estadio del linfoblasto, ¿se acuerdan que tenía la capacidad de hacer mitosis? Se multiplica, hace una expansión clonal, es decir, de un solo linfocito B voy a tener millones de copias que van a tener todas las mismas herramientas, las mismas armas para atacar a esa noxa, y voy a poder hacer frente a esa infección. ¿Cómo? Produciendo, por ejemplo, inmunoglobulinas en gran cantidad. ¿Y para qué me sirven a mí producir las inmunoglobulinas desde el plasmocito? Bueno, las inmunoglobulinas tienen muchas funciones. Entre ellas podemos destacar la neutralización de las noxas, ¿sí? ¿Cómo es eso? Bueno, va la bacteria flotando ahí por la sangre y de repente se le pega un anticuerpo. Y de repente se le pega otro más, se le pega otro, y de repente la bacteria dice, bueno, ya está, no puedo seguir caminando, no puedo seguir avanzando porque tengo un montón de cosas pegadas que me lo impiden, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron esos anticuerpos? Neutralizaron a la bacteria. Y después, otra función que tienen es la de marcar a los antígenos. Es decir, el anticuerpo viene y se le pega a la bacteria y después, por ejemplo, un neutrófilo que anda dando vueltas por ahí reconoce a ese anticuerpo y fagocita, ¿sí? O un linfocito reconoce a ese anticuerpo y elimina, ¿entienden? Es una forma de marcar a las cosas que son extrañas a nuestro organismo. Bien, y después tenemos a la respuesta humoral, que puede ser primaria, como les decía recién, la respuesta humoral es por la que estaba contándoles recién, que es por anticuerpos, que puede ser primaria, como les decía recién, en un primer encuentro con el bicho, y secundaria, tardía, o también se la llama mnésica, porque mnésica viene de memoria, que es la que es producto de un segundo, o tercero, o futuro encuentro
con la misma noxa, ¿sí? Ya estamos preparados para esa noxa y vamos a responder de manera más eficiente. ¿Bien? Perfecto. Escuchen, los linfocitos B se originan en la médula ósea, ¿se acuerdan? De los nidos blancos en la médula ósea. Y están también en el GALT del intestino. ¿Qué es el GALT? El GALT es el tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal. Seguramente cuando hicieron la cursada habrán escuchado el término MALT. ¿Qué es el MALT? El MALT es el tejido linfoide asociado a mucosas en general. Dentro del MALT podemos distinguir el GALT, por ejemplo, que es el del tracto gastrointestinal, el BALT, que es el de los bronquios y los bronquiolos, el del tracto respiratorio, ¿sí? Hay otro que es el SALT, que es el asociado a piel, ¿sí? Son diferentes tipos de tejido linfoide asociados a diferentes órganos. En el caso del intestino es el GALT, ¿sí? Que está muy desarrollado. Bien, estos linfocitos B tienen ciertos receptores en su superficie. ¿Cuáles van a ser esos receptores? Bueno, van a tener receptores para inmunoglobulinas, como les contaba recién, que el linfocito de repente se encontraba con una bacteria marcada con alguna inmunoglobulina en particular, ¿sí? Por ejemplo, IgG o IgM, ¿sí? Bien, y va a poder hacer una respuesta contra eso. Y además también tienen los CMH de tipo 2, lo que quiere decir que van a funcionar los linfocitos B como células presentadoras de antígenos también, algunos linfocitos B, ¿sí? Algunos tipos particulares. Bien, perfecto. Bueno, acá está lo que yo les contaba recién. Cuando el linfocito B entra en contacto con un antígeno, se transforma en linfoblasto, ¿se acuerdan? Para poder hacer mitosis. Y después de la mitosis va a originar a varios linfocitos B con igual especificidad antigénica. ¿Qué quiere decir? Que responden contra el mismo bicho, ¿sí? De la misma manera, aumentando el clon original. O sea, hago una expansión clonal, una expansión del mismo clon. ¿Este sabe cómo atacar al bicho? Bueno, lo clono. Hago 1.000.000 de copias iguales. Entonces, ante el próximo ingreso del bicho, lo voy a poder atacar con mayor efectividad, ¿sí? Eso se llama expansión clonal y es la base de la memoria inmunológica. ¿Bien? Bueno, cuando se hace esa expansión clonal, esa clonación, algunos linfocitos B se diferencian en linfocitos B de memoria. ¿Qué van a hacer ellos? Esos van a ser los que van a estar de reserva para el próximo encuentro. ¿Sí? Van a ser linfocitos que van a perdurar por más tiempo, tienen una vida media que es muy larga, y eso ayuda a que la inmunidad contra ese bicho se mantenga en el tiempo. ¿Sí? Bien, perfecto. Bárbaro. Y después tenemos al plasmocito, también como resultado de esta expansión, que ¿qué es? Es lo que, bueno, la célula que ustedes ya conocen, ¿no? Es una célula ovalada, con REC desarrollado, con núcleo excéntrico, de cromatina en rueda de carro, que se encarga de producir las inmunoglobulinas. Es el encargado de sintetizar los anticuerpos. ¿Se entiende? Por lo tanto, es una célula que es bastante importante en lo que denominamos inmunidad humoral. ¿Sí? ¿Se acuerdan por qué era inmunidad humoral que yo les había contado? Humores eran los líquidos del cuerpo. ¿Sí? Cuando se describía en las primeras descripciones de la medicina, se hablaba de los humores del cuerpo. Estaba el humor rojo, que es la sangre, el humor verde, que es la bilis, el humor negro, que era, creo que el líquido cefalorraquídeo, no me acuerdo. Diferentes humores, que eran los líquidos, ¿sí? Bueno, en los líquidos, en los humores, es donde se disuelven las inmunoglobulinas, los anticuerpos, ¿sí? Están disueltos en el líquido extracelular. Bien, entonces por eso se le llama inmunidad humoral, porque es una inmunidad mediada por anticuerpos y estos anticuerpos se disuelven en los líquidos del cuerpo. Bien. Escuchen, importantísima esta diapositiva. Fíjense lo siguiente. Esta es la estructura de lo que son las inmunoglobulinas. ¿Sí? Estos son los anticuerpos. Los anticuerpos son unas moléculas que tienen esta forma así de Y. ¿Bien? Tienen, miren, dos cadenas pesadas, que son las más internas, las que son más larguitas, ¿las ven? Que son estas que están acá más oscuritas, pintadas como de gris. Y dos cadenas livianas o cadenas ligeras, que son más externas y son más cortitas. ¿Sí? Bien. Las cadenas livianas y las cadenas pesadas, en los extremos, que acá se ven arriba, tienen lo que se llama el lugar de unión al antígeno, ¿sí? El sitio de unión al antígeno. ¿Qué tiene de loco este sitio de unión al antígeno? Bueno, este sitio de unión reconoce específicamente a cada tipo de antígeno por separado. Es por eso que tienen dominios que son variables. Esta partecita de acá arriba no es igual en dos inmunoglobulinas diferentes. ¿Entienden? En la inmunoglobulina que reconoce, qué sé yo, la proteína S del virus de
del coronavirus, que es la que se usa para hacer la vacuna, no es la misma inmunoglobulina que la que reconoce la proteína de membrana del Escherichia coli. ¿Entienden? Son inmunoglobulinas diferentes. ¿Por qué? Porque tienen que reconocer cosas diferentes. Se tienen que amoldar a cosas diferentes. Entonces, esta región de aquí arriba es la que denominamos región variable. ¿Sí? Y por lo tanto, como esta partecita que tiene la forma de B corta es la porción variable, la que varía según el antígeno, es que se llama a esa parte FAB. ¿Qué significa FAB? Significa antigen, la A, antigen binding, y la F, fracción. Fracción de unión al antígeno. ¿Entienden? Es la fracción que se une al antígeno, a la región hipervariable de las inmunoglobulinas. Muy bien. Y hay una parte que se denomina dominio constante, que es esta partecita de acá, que es la que le da el nombre a la inmunoglobulina. Vieron que hay diferentes tipos de inmunoglobulinas. Tenemos inmunoglobulinas A, inmunoglobulinas E, inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas M. Bueno, hay de todo. Bueno, todas las A van a tener este dominio igual. Todas las C van a tener este dominio igual. Todas las G van a tener este dominio igual. ¿Entienden? Me da el tipo de inmunoglobulina del que estamos hablando. ¿Bien? Y ese fragmento se llama FC, que es el fragmento constante o fracción cristalizable de las inmunoglobulinas. ¿Bien? Entonces tenemos una región variable y una región constante de las inmunoglobulinas. Y las cadenas pesadas y cadenas livianas se unen entre sí por puentes disulfuro. ¿Bien? ¿Es importante esto? La verdad es que sí. Es más de inmuno que de histología. Pero, como vieron que tienen esas ganas a veces de tomar esas cositas, esos detallecitos para embromarlos, bueno, algunos detallecitos pueden ser algunas de estas cosas que yo les dije recién. De hecho, todo lo que les acabo de nombrar de las inmunoglobulinas, lo del fragmento variable, fragmento constante, lo de los puentes disulfuros, lo de la cadena liviana, cadena pesada, etcétera, todo eso es pregunta, fue en algún momento alguna pregunta de examen, ¿sí? A alguien se lo preguntaron alguna vez. Entonces, lo tenemos que saber, ¿sí? Para estudiar las inmunoglobulinas se usa una enzima que es la papaína, que tiene la propiedad de romper, ¿sí?, a el fragmento variable y separarlo del fragmento cristalizable. Eso se usa para estudiarlas, ¿sí? Para estudiar a las inmunoglobulinas. La papaína es una enzima que está presente en la papaya, ¿sí? Se saca de ahí y se usa para estudiar las inmunoglobulinas. Muy bien, perfecto. Entonces, tipos de inmunoglobulinas. Escuchen, acá tienen el nombre, ¿sí? Y acá, en negrita siempre, la característica más importante que ustedes se tienen que acordar, ¿sí? La inmunoglobulina G es la más prevalente en el suelo, es la de mayor presencia, ¿sí? Es la de mayor concentración. Es la que nos da inmunidad generalmente de memoria. Nosotros, si nos infectamos con algo, probablemente tengamos inmunoglobulina G contra eso dando vueltas por sangre. Es la que tiene capacidad de atravesar la placenta, por lo tanto le da inmunidad al feto. Entonces es importantísimo porque le otorga esa inmunidad pasiva que tiene el bebé dentro de la panza. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Recuerden que tiene la capacidad de activar un sistema que es el sistema complemento. El sistema complemento es un sistema que tiene diferentes funciones dentro del sistema inmunológico. No se metan mucho con el sistema complemento porque si se ponen a leer hay 200 millones de cosas, ya lo van a ver bien el año que viene en inmuno, ¿sí? Bien. Después tenemos a las inmunoglobulinas E, que se encargan de mediar las reacciones alérgicas, ¿sí? Son mediadores de las reacciones de hipersensibilidad. ¿Se acuerdan que los mastocitos tenían receptores para inmunoglobulina E, por ejemplo? ¿O los basófilos? Bien, las reacciones de inmunoglobulina, las reacciones de hipersensibilidad, ¿sí?, o de anafilaxia, están ligadas directamente a la inmunoglobulina E, ¿bien? Y están directamente ligadas a la liberación de heparina e histamina. ¿Bien? ¿Estamos? Por eso es que los mastocitos y los basófilos intervienen en eso. Después tenemos a las inmunoglobulinas de tipo A, que escuchen, están en las secreciones. En la secreción biliar, en la secreción gástrica, en la secreción salival, en la leche materna. Está en todas las secreciones. Funciona como neutralizante, lo que quiere decir que, ¿se acuerdan cuando les conté que la bacteria iba caminando y se le pegaban las inmunoglobulinas por todos lados y la bacteria se frenaba y quedaba ahí? Bueno, la neutralizó. Las inmunoglobulinas de tipo A se le pegan a las noxas, a los bichos, y los neutralizan, ¿sí? Los paralizan, los inhiben.
para que no puedan actuar. Las inmunoglobulinas de tipo M suelen ser pentaméricas, son así, como está acá en el dibujito, ¿sí? Son 5 inmunoglobulinas pegadas unas con otras, así como la inmunoglobulina A es doble, la inmunoglobulina M es pentamérica y es la primera que se libera ante una infección, ¿sí? Bien. Y después tenemos a las inmunoglobulinas de tipo D, que están en las paredes de las membranas plasmáticas de algunos linfocitos de tipo B, ¿sí? Y participan en la diferenciación del linfocito B en los diferentes tipos de linfocitos que hay. Bien, por ejemplo, linfocito B de memoria, linfocito B, lo que sea, ¿sí? Bien, perfecto. Después tenemos esta es la respuesta inmune, ¿no? La de las inmunoglobulinas es la inmunidad humoral que hablamos antes de los anticuerpos. Después tenemos la respuesta inmune celular. La respuesta inmune celular es la que está mediada por linfocitos T, ¿sí? Los linfocitos T hay de varios tipos. Tenemos los TCD4, los TCD8, bueno. Los linfocitos T tienen en su membrana plasmática HLA de tipo 1. ¿Se acuerdan que dijimos antes que estaban todas las células que eran nucleadas? Bueno, los linfocitos B, para reconocer un antígeno, para reconocer algo como extraño, sí o sí necesitan reconocer, ¿bien?, una molécula de las otras células que es el HLA de tipo 1. Es decir, el linfocito va a ir por ahí caminando y de repente reconoce algo que es extraño. Dice, esto no me gusta, ¿sí? Y va y lo va a ir a investigar. Cuando llega a ese algo que no le gustó, para poder actuar, sí o sí, necesita encontrarse con esta molécula, con la HLA de tipo 1. Es decir, que necesita que se lo presente, que se lo muestre una célula del propio organismo. Es decir, una célula presentadora de antígenos. O sea que los linfocitos T, chicos, no pueden actuar si no les presenta el antígeno una célula del propio organismo. Ya sea una célula presentadora de antígenos o una célula X cualquiera del organismo que de repente empezó a expresar una proteína en la membrana que no expresa normalmente. ¿Sí? Entonces, el linfocito T, ¿qué hace? Reconoce lo extraño y si ve que está en una célula que es propia del organismo, ahí recién ataca. ¿Está bien? Porque ahí recién se pudo activar. Entonces recuerden, para que un linfocito T pueda actuar, necesita sí o sí ser activado, ser presentado por una célula presentadora de antígenos, por una célula con CMH de tipo 1, HLA de tipo 1, perdón. ¿Sí? Bien, perfecto. Hay varios tipos de inmunidad celular, cada una mediada por un linfocito T diferente. Tenemos a los linfocitos T helper o colaboradores, ¿sí?, que se van a encargar principalmente de lo que son la colaboración con TCD8, que son los citotóxicos, los que matan a otras células, ¿sí?, y con los linfocitos B para que produzcan anticuerpos. O sea, se encargan de trabajar en conjunto con otros linfocitos para poder formar parte de la respuesta inmunológica. Tenemos a los linfocitos T citotóxicos, que son los TCD8, que se encargan de generar una respuesta agresiva contra células extrañas, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Bueno, cuando reconoce una molécula extraña y se lo presenta una célula con HLA de tipo 1, es decir, una célula del propio organismo, una célula presentadora de antígenos que le está presentando un antígeno, libera unas proteínas que tienen almacenadas en gránulos en el citoplasma, que tienen perforinas que se encargan de hacer agujeros en la membrana plasmática de esa célula, directamente, ¿sí? Son proteínas que se meten en la membrana plasmática y generan una apertura, un agujero. Por ese agujero que entra de todo, iones, agua, lo que sea, y esa célula se lisa, se rompe, ¿sí? ¿Está bien? Es una célula asesina, el linfocito TCD8. Por eso se lo llama NK también, o natural killer, o célula T killer, ¿sí? Porque es un asesino por naturaleza. Muy bien. Peliculones, ¿eh? Asesinos por naturaleza. Ultra recomendada. Muy bien. Perfecto. Y después tenemos a los linfocitos T, que son de tipo gamma delta, que no son ni TCD4 ni TCD8, ¿bien? Que se encargan de lo que es la inmunidad en los epitelios de las mucosas. Generalmente, los epitelios de las mucosas y otros epitelios también. Generalmente lo que hacen es migrar a los epitelios de revestimiento y se quedan entre las células epiteliales, por encima de la membrana basal, ¿sí? Forman parte de la vigilancia inmunológica. Muy bien. Con respecto a las células presentadoras de antígenos, ¿qué podemos decir? Bueno, son células que tienen la capacidad de interactuar con antígenos
y de interactuar con linfocitos, TCD4, para facilitar la respuesta celular. ¿Bien? Bueno, ¿qué células conocemos que sean presentadoras de antígenos? Escuchen, la mayoría de los macrófagos, o sea, la mayoría de las células que sean del sistema fagocítico mononuclear, pueden funcionar como células presentadoras de antígenos. Por ejemplo, las células de Kupffer, ¿vieron las del hígado? Que son macrófagos, bueno, funcionan como células presentadoras de antígenos, ¿sí? Bien, después tenemos otras células que se denominan células dendríticas. ¿Qué son las células dendríticas? Bueno, son células que tienen dendritas, ¿no? Que son prolongaciones ramificadas que lo que hacen es censar las cosas que van pasando por los tejidos en donde están. Por ejemplo, estas que están acá, que están pintadas de marrón, son unas células de la piel que se llaman células de Langerhans. Las células de Langerhans son un tipo especial de células dendríticas que se encuentran en la epidermis y se encargan de censar todo lo que pase por la piel. Es decir, si una bacteria viene por acá, se hace la gila y empieza a pasar para que nadie la vea. De repente se va a encontrar con alguna prolongación de la célula de Langerhans. La célula de Langerhans, ¿qué va a hacer? La va a fagocitar, la va a destruir y se la va a presentar al sistema inmunológico para decirle, estate preparado porque esto quiere entrar al organismo. ¿Está bien? Porque generalmente no es una bacteria que entra, sino que son varias. Muy bien. Y después hay otras células dendríticas que encontramos en el vaso y en los ganglios linfáticos, ¿sí? Bien, perfecto. Bárbaro. Con respecto a la inmunidad celular, entonces, una vez que el linfocito T reconoció al antígeno, ¿sí? Y actuó, bueno, va a generar también un retroceso hacia el estadio del linfoblasto y va a poder hacer también una expansión clonal. Porque si un linfocito T reaccionó, ¿se acuerdan que les dije recién? Que no entraba un solo bicho, entraban varios juntos. Bueno, necesito hacer una expansión clonal para que la respuesta en el próximo encuentro sea más efectiva. Entonces hacen lo mismo. Vuelven al estadio del linfoblasto, hacen mitosis, generan una expansión clonal y generan linfocitos T de memoria, que me van a servir de reserva, ¿sí? Linfocitos T helper, que se encargan de inducir la respuesta de los linfocitos B para la producción de anticuerpos y de los T citotóxicos, ¿sí? Los linfocitos T supresores, que se encargan de regular la respuesta, ¿sí? Ponen paños fríos en la situación y dicen, bueno, ya estamos, ya terminamos, ya matamos a todos los que había que matar, no sigamos liberando inmunoglobulinas, porque liberar inmunoglobulinas porque sí también es peligroso. Y los linfocitos T citotóxicos, que son los killers, que se van a encargar directamente de hacer la respuesta inmune celular, es decir, de matar directamente a las células. ¿Bien? Perfecto. Dentro de lo que son los órganos linfáticos que nosotros nombramos, tenemos órganos linfáticos que son primarios y órganos linfáticos que son secundarios. Cuando empezó la clase yo les dije, ya vimos médula ósea, que es un órgano linfático primario, ¿se acuerdan? Bueno, quizás alguno de ustedes supo de lo que estaba hablando, quizás alguno de ustedes dijo, ¿y qué quiere decir que sea primario? Bueno, que sea primario quiere decir que en ese órgano se da la maduración de las células linfáticas, es decir, de los linfocitos. ¿Bien? Perfecto. Y que sea secundario, ¿qué quiere decir? Que en ese órgano se va a llevar a cabo la respuesta inmunológica. ¿Ejemplos de órganos linfáticos primarios? Bueno, la médula ósea y el timo. Son dos órganos donde las células de la inmunidad maduran y adquieren capacidad para poder actuar en los tejidos periféricos. ¿Y órganos linfáticos secundarios? Bueno, el vaso, que se lleva respuesta inmunológica ahí, el ganglio, obviamente, es el órgano linfático por excelencia secundario, ¿sí? El MALT, el tejido linfóide asociado a mucosas que hablamos al principio, el SALT, el de la piel, ¿sí? Son órganos donde se va a llevar a cabo la respuesta inmunológica. Las amígdalas, por ejemplo, también forman parte de los órganos linfáticos secundarios, ¿sí? Bien, entonces, órganos linfáticos primarios, todos aquellos donde maduran las células de la inmunidad, ¿sí? ¿Cuáles conocemos? Timo y médula ósea. ¿Y órganos linfáticos secundarios? Bueno, aquellos donde se da la respuesta inmunológica, donde se da una reacción inmune, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a pasar ahora entonces a estudiar esos órganos linfáticos, primarios y secundarios. Hay uno que, como yo ya les dije, ya lo tenemos visto, ¿no? Que es la médula ósea. Bueno, vamos a estudiar los otros. El otro órgano primario que tenemos, órgano linfático primario, es el timo. Así que vamos a empezar por ahí. Así ya dejamos liquidados los dos primarios y después pasamos a los órganos linfáticos secundarios. Muy bien. El timo. ¿Qué sabemos del timo? Bueno, el timo, ¿qué ubicación tiene? Retroesternal, ¿no? Está atrás del esternón. ¿Y qué nos dicen en el anato? Que es un órgano que involuciona con el tiempo, ¿no?
y que desaparece, que se transforma en grasa. Bueno, lo que dicen está mal. No, está mal, pero no tan mal, ¿vieron? Como dice el meme. Está mal. ¿Por qué está mal? Porque el timo no desaparece nunca, ¿sí? ¿Va siendo reemplazado por tejido adiposo? Sí, pero no desaparece, porque el timo es funcional hasta, por suerte, nuestros últimos momentos de vida, ¿bien? Las personas mayores, las personas más viejitas, por ahí un adulto mayor de 80 años, ¿bien? Está con un timo que es funcional todavía. Tendrá mayor cantidad de proporción de tejido adiposo, pero sigue siendo funcional. Sigue teniendo tejido linfático funcional. ¿Bien? Bueno, eso quiero que quede claro. No desaparece nunca el timo. Bien. Es un órgano que es bilobulado, tiene 2 lóbulos, ¿sí? Tiene una cápsula de tejido conectivo denso que, escuchen, envía tabiques hacia el interior del órgano. ¿Lo ven acá en la imagen de la izquierda? ¿Cómo se ven los tabiquecitos que están acá? Que son bien profundos y vienen hasta acá, casi hasta el centro. Bueno, pero fíjense que esos tabiques, por más que son bien profundos, no llegan a dividir al órgano en lobulillos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo hago un corte así, voy a ver a este lobulillo por un lado, a este lobulillo por otro y a este lobulillo por otro, porque los tabiques son tan profundos que hace que parezcan que son 3 lobulillos. Pero en realidad, los 3 lobulillos, fíjense, que tienen la parte central que los comunica. ¿Ven que esa parte que es más clarita es comunicada, es común a los 3 lobulillos? Bueno, como parecen lobulillos, pero no lo son, digo que son pseudolobulillos, ¿sí? Como todo lo que parece, pero no lo es. Pseudolobulillo. ¿Se acuerdan del pseudo estratificado? Parece estratificado, pero no lo es. Bueno, acá es lo mismo, son pseudolobulillos. Parecen lobulillos separados, pero cuando yo los miro, cada uno de esos lobulillos tiene una corteza, que es un sector más periférico y más basófilo, y una médula, que es el sector más clarito y más central, que es compartido por todos los lobulillos. ¿Se ve? La médula es compartida. Por incidencia de corte puede parecer que cada lobulillo esté por separado. ¿Bien? Pero están todos comunicados entre sí. Muy bien. La corteza, como les decía recién, es la parte más externa y es la más basófila. La médula es la parte más central y es más acidófila, es más pálida. Tanto en médula como en corteza, en los 2 lugares, tenemos la misma composición, es decir, vamos a encontrar las mismas células. Lo que pasa es que en diferente proporción. En corteza y en médula encontramos tanto timocitos, que son los linfocitos T, como células epitelio reticulares. ¿Les suenan las células epitelio reticulares? Seguramente que sí, deben decir, cierto, las células epitelio reticulares. Bueno, estas células epitelio reticulares están tanto en corteza como en médula, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? En la corteza hay más proporción de linfocitos T. Por eso es que lo veo más basófilo, porque los linfocitos T son células que tienen el núcleo condensado, bien chiquitito, bien oscuro y escaso citoplasma. En cambio, en la médula veo todo más acidófilo. ¿Por qué? Porque abundan las células epitelio reticulares, que tienen un citoplasma que es más acidófilo y más abundante. ¿Entienden? Y un núcleo que es de cromatina más laxa. Por eso la médula se ve más clara. Estas células epitelio reticulares, que yo les decía recién, que están tanto en corteza como en médula, son células que tienen muchas prolongaciones. Tienen prolongaciones así, bien larguitas, ¿sí? Son células, como su nombre lo indica, que son epiteliales. Son epitelio reticulares. Por lo tanto, por esas prolongaciones se contactan con otras células epitelio reticulares que también tienen prolongaciones y forman uniones de tipo desmosoma. Estas uniones desmosomas son importantísimas para el funcionamiento del timo, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver que sean epiteliales con que tengan desmosomas? Bueno, ¿se acuerdan que una de las características de los epitelios es que tienen uniones intercelulares entre sí las células? Bueno, y otra característica de los epitelios, ¿cuál es? Que tienen todos membrana basal. Bueno, esta no es la excepción. Las células del timo tienen membrana basal, porque son células epiteliales. ¿Entienden? Son células epitelio reticulares. Se llaman epitelio reticulares porque forman un retículo, forman una red por todas las prolongaciones que tienen con uniones desmosomas. Ese reticulado es entonces característico de este órgano, ¿sí? Acuérdense que el timo es un órgano que tiene un estroma epitelial. ¿Se van a acordar? Tiene un estroma epitelial el timo. Pregunta de examen. Bien. Bárbaro. Fíjense,
el timo se considera como un órgano linfoepitelial, lo que les decía recién. Las células epitelioreticulares forman un armazón que sostiene a los linfocitos y les van a dar el medio a esos linfocitos para que puedan ir madurando. ¿Bien? Perfecto. Pero no es todo tan lindo y tan de color de rosa. ¿Por qué? Porque en esa maduración que hacen los linfocitos T, mediada por estas células epitelioreticulares, hay algunos linfocitos T, unos cuantos, que resultan no ser funcionales. ¿Por qué resultan no ser funcionales? Bueno, porque los linfocitos T, por ejemplo, podrían atacar a células propias del organismo o podrían directamente no atacar. Entonces, ¿qué voy a hacer con esas células? Las voy a eliminar. Al eliminarlas, necesito a alguien que se haga cargo de esos desechos, ¿sí? Que esconda el cadáver del linfocito T que eliminé. Bueno, ¿quién va a ser ese responsable? Van a ser los macrófagos, ¿sí? Los macrófagos que encontramos en el timo tienen la capacidad de fagocitar los linfocitos que degeneren, ¿sí? Que yo vaya eliminando porque no sean funcionales dentro del timo. Chicos, ¿qué vimos recién que hacían los linfocitos T? Son asesinos, ¿o no? Dijimos que había un tipo de linfocito que tenía capacidad de hacer un agujero en la membrana plasmática de otra célula y matarla. Es re peligroso. Entonces, escuchen, el timo es la escuela de formación de asesinos, ¿sí? Es donde se forman, donde se instruyen estos asesinos que me van a proteger. Ahora, si de esos asesinos que yo estoy formando, alguno de repente se revela y me quiere matar a mí, quiere matar células de mi propio organismo, no me sirve, lo tengo que eliminar. ¿Entienden? Y si de repente hay alguno en la escuela de asesinos que no quiere asesinar, que no quiere matar, que le dice, no, me da impresión, bueno, chau, te vas también. ¿Entienden? No necesito a nadie que no aporte algo positivo, ni a nadie que no aporte nada tampoco, porque es un linfocito que está ahí dando vueltas que no me sirve para nada. Si no va a actuar, si no va a funcionar como corresponde, lo elimino también. ¿Entienden? Es muy estricto el timo en ese sentido, en la selección de los timocitos. Porque si se me escapa un timocito, un linfocito T, que reacciona contra tejidos propios, se escapa uno. Pero una vez que reacciona, ¿qué hace el linfocito? Expansión clonal. Y cuando hace expansión clonal voy a tener millones de linfocitos T que me atacan a mí mismo. Y no está bueno eso, porque me va a generar una respuesta inmunológica autoinmune. ¿Entienden? Las respuestas autoinmunes son bastante molestas en la mayoría de los casos, ¿sí? Algunas son una pavada, te da, qué sé yo, una erupción cutánea, nada más. Pero hay otras que de repente pueden hacer que te quedes ciego, que te quedes paralítico o que dejes de respirar directamente, ¿sí? Algunas son muy molestas. Muy bien, perfecto. Bueno, estas células epitelioreticulares van a ser las encargadas entonces de hacer que los linfocitos T maduren, ¿sí? Que puedan adquirir la capacidad funcional, educarlos a los linfocitos T, lo que decíamos recién de seleccionar cuál funciona, cuál no, ¿sí? Eso va de la mano con la selección. Mantenimiento de los linfocitos T, es decir, generarles un medio adecuado para que puedan sobrevivir, ¿sí? Con los factores de crecimiento necesarios para que puedan desarrollar sus herramientas de acción, expresar sus proteínas de membrana, sus gránulos, etc. Y una función endocrina para estimular la producción de linfocitos T en la médula ósea, ¿sí? Las células epitelioreticulares, entonces, fíjense, forma el estroma epitelial del órgano. ¿Cómo es el estroma del timo? Es epitelial. Acuérdense, porque epitelio no suele generar el estroma de los órganos, ¿no? El estroma, ¿quién lo suele generar? Lo suele generar el tejido conectivo. Si se hacen lío con lo de estroma y parénquima, no me acuerdo si se los dije ya o no, pero recuerden, estroma, estructura. Empiezan igual, los dos con estroma, estructura. ¿Sí? Y parénquima, ¿para qué? O sea, es el para qué de los órganos, la parte funcional del órgano. ¿Entienden? Bueno, el timo tiene este estroma que es epitelial. Estas células, como les dije antes, como son células epiteliales, tienen membrana basal y existen 6 tipos de células epitelioreticulares que se nominan, tienen el nombre del 1 al 6 en números romanos. ¿Me siguen? O sea que tenemos células epitelioreticulares de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 y así hasta las 6, que está en la médula, ¿sí? Esas células se organizan desde la 1 hasta la 6, desde corteza hacia la médula. ¿Cómo se van a ordenar? Miren, las células epitelioreticulares de tipo 1 son las más externas, están en la parte más externa de la corteza. Se encargan, ¿sí? Las tipo 1 se encargan de producir la barrera
funcional o barrera hematotímica del timo, que ahora la vamos a ver en un ratito. Súper tomada, ¿sí? Las células epitelio reticulares de tipo 2 se encargan de educar a los linfocitos, ¿sí? Es decir, de darles las herramientas para que trabajen y de repente ver si un linfocito presenta respuesta inmunológica contra el propio organismo o si presenta respuesta inmunológica contra organismos extraños, contra antígenos extraños, ¿sí? Las células epitelio reticulares de tipo 2 están acá, en el medio de la corteza. Las células epitelio reticulares de tipo 3 están bien profundas en la corteza. De hecho, están en el límite entre la corteza y la médula, pero del lado de la corteza. ¿Entienden? Las células epitelio reticulares de tipo 3, las de tipo 3, forman parte de la barrera hematotímica, como las tipo 1. ¿Sí? Ahora les voy a dar una memotécnica para eso, que aprendí hace 2 días atrás. Después tenemos en la corteza, además de células epitelio reticulares tipo 1, tipo 2 y tipo 3, a los macrófagos, que se encargan de fagocitar a los linfocitos que no me sirvan, ¿sí? Que sean autorreactivos o que no reaccionen. Bien, en la médula tengo células epitelio reticulares de tipo 4, que se encuentran en el límite entre la corteza y la médula, pero del lado de la médula. Están ahí pegadas a las tipo 3. ¿Entienden? Las tipo 5 son células epitelio reticulares que son de sostén. Y las tipo 6 son células epitelio reticulares que están en degeneración y me forman unas estructuras redondeadas que se denominan corpúsculos de Hassall. ¿Qué son los corpúsculos de Hassall? Son células epitelio reticulares de tipo 6 que están en degeneración. Cuando degeneran, las células epitelio reticulares retraen su citoplasma y atraen a todas las células epitelio reticulares que están ahí dando vueltas, porque se acuerdan que tenían uniones de esmosoma. Entonces, como están unidas así, cuando esta retrae el citoplasma, atrae a esta otra y se le pega. ¿Entienden? Cuando se le pega a una, se le pega a otra, se le pega a otra más, y forman unas estructuras redonditas que se las describe como encatáfila de cebolla. ¿Qué quiere decir encatáfila de cebolla? Como si yo agarrara una cebolla y la cortara a la mitad, veo que adentro están todas las capitas concéntricas de las hojas de la cebolla, o no, de las capitas de la cebolla. Bueno, esa estructura, que es el corpúsculo de Hassall, no tiene función conocida, son células epitelio reticulares de degeneración, pero me sirve a mí para hacer diagnóstico diferencial del órgano. ¿Sí? Miren, este es el corpúsculo de Hassall, o corpúsculo tímico. El corpúsculo de Hassall, entonces, me ayuda a hacer diagnóstico diferencial de timo. ¿Bien? Miren, memotécnica. Son 6 células epitelio reticulares, ¿no? Tipo 1, en la corteza formando parte de la barrera hematotímica. Tipo 2, educa en la corteza y educa a los linfocitos T. Tipo 3, el límite entre corteza y médula y forma la barrera también. Tipo 4, límite entre la corteza y la médula, pero del lado de la médula y me forma la barrera. ¿Sí? Tipo 5, de sostén. Y tipo 6, dijimos, de que no tenían función y formaban las pelotitas, que eran los corpúsculos de Hassall. Bueno, miren la memotécnica. Tipo 1, ¿sí? Tipo 3, que era este dedo, ¿no? La 3. Y tipo 4, las 3 que se tocan, haciendo así el cuernito del rock. Bueno, las 3 que se tocan forman la barrera. La 1, la 3 y la 4. ¿Sí? La 2, educación. La 5, sostén. Y la 6, la pelotita. ¿Ven que es un 6 ahí, la mano? Bueno, el corpúsculo de Hassall. Entonces, tipo 1, tipo 3 y tipo 4, barrera. Tipo 2, educación. ¿Cómo hace la maestra? Así, ¿no? Con el dedo. Tenés que portarte bien. Bueno, educación. Y la 5, no sirve para nada el meñique, ¿no? El chiquitito, sostén. No hace otra cosa, no hace nada importante. Sostén de timocitos, ¿sí? Igual sí, es re importante el sostén de los timocitos. Bien, perfecto. Ojalá les sirva la memotécnica. Me la enseñó el otro día una alumna, una genia. Me re gustó. Perfecto. La memotécnica, no la alumna. Bueno, escuchen. Corpúsculo de Hassall, corpúsculo tímico, es el corpúsculo que está formado por células epitelio reticulares de tipo 6 en degeneración. Hace diagnóstico diferencial del timo. Y miren, ¿ven esta que está acá? Esta es otra célula epitelio reticular. ¿Cuál es esa? Esa seguramente sea una tipo 5, porque está en la médula cerquita del Hassall. ¿Entienden? ¿Sí? Y el resto, ¿qué son estos que están acá? Son todos timocitos, todos linfocitos T. Bien, perfecto. Ahora, miren esto. Fíjense la concentración de linfocitos T acá y la concentración de linfocitos T en esta foto. ¿Ven que acá están más compactados? Miren de nuevo.
acá y acá. Acá están más compactados. Bueno, probablemente acá esté en corteza. Y acá es lógico que estoy en la médula. ¿Por qué? Porque tengo el corpúsculo de Hassel. ¿Entienden? Tengo el corpúsculo tímico que solo está en la médula, perdón. ¿Sí? Bien. ¿Cómo está formada la barrera hematotímica? Primero, ¿qué células la formaban? Tipo 1, tipo 3 y tipo 4. ¿Sí? Bien. Tipo 1, tipo 3 y tipo 4 formando la barrera. ¿Cómo está formada la barrera? Bueno, está formada por, escuchen, las células endoteliales del capilar, que es un capilar de tipo continuo, ¿sí? Y sus pericitos. Célula endotelial del capilar con sus pericitos. La membrana basal del capilar, que es una membrana basal que es continua, porque es un capilar de tipo continuo, ¿sí? Bien. Por fuera de eso, voy a tener una vaina de tejido conectivo perivascular, donde hay macrófagos. ¿Se acuerdan los macrófagos que dije que fagocitaban a los linfocitos T que no me servían? Bárbaro. Por debajo de eso, la membrana basal de la célula epitelio reticular. Y por debajo de eso, las células epitelio reticulares de tipo 1, yo les puse ahí porque es la principal, pero recuerden que la 3 y la 4 también, de tipo 1 con sus sonula occludens. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo. Endotelio del capilar, con el pericito. Membrana basal del capilar. Tejido intersticial con los macrófagos. Membrana basal de la célula epitelio reticular, célula epitelio reticular con las uniones de tipo sonula occludens y desmosoma. ¿Sí? Todo eso me va a formar una barrera. ¿Para qué quiero una barrera en el timo, chicos? Para que el asesino que estoy educando no se me escape antes de que yo no lo deje ir. ¿Entienden? Antes de que yo le dé el alta, si se me llega a escapar y de repente se me escapa un linfocito que es autorreactivo, es un peligro. Entonces necesito sí o sí capilares de tipo continuos. Y necesito estas uniones intercelulares que no le permitan a la célula pasar así nomás desde el interior hacia la sangre, desde el interior del órgano hacia la sangre. ¿Entienden? Bien, importantísimo esto de la barrera. ¿Se acuerdan que cuando vimos en la clase de ayer los vasos sanguíneos, yo les dije, bueno chicos, estos son los capilares de tipo sinusoides que son característicos de los órganos hemopoyéticos, linfáticos y endocrinos? Bueno, esta es una excepción. Bien, porque este órgano linfático se encarga de manejar material peligroso, que son los timocitos. Por lo tanto, necesitan capilares continuos y una barrera bien formada. Bien, la excepción a la regla. Muy bien, perfecto. ¿Cuáles son las funciones del timo? Bueno, las funciones del timo son generar un ambiente óptimo para que el timocito pueda madurar, ¿sí? Bien, y además liberan, si ustedes se acuerdan, dijimos que las células epitelio reticulares tenían función endocrina. Bueno, liberan unas células, unas hormonas, perdón, que son la timosina, la timopoyetina, la timolina principalmente, y también algunas interleuquinas, que lo que van a hacer es estimular la producción de linfocitos T a nivel de la médula ósea. Escuchen, importantísimo esto. A nivel de la médula ósea se producen linfocitos T, que son inmaduros. Van a viajar hasta el timo por vasos de tipo venoso, ¿sí? En el timo van a salir de los capilares, van a pasar al tejido intersticial y van a empezar su proceso de maduración. ¿Bien? ¿Cómo es ese proceso de maduración? Miren, cuando el timo llega, el linfocito T, perdón, llega al timo, no presenta ninguna molécula en su membrana, no expresó ninguna molécula, es decir, todavía no tiene las herramientas para poder trabajar. Está buenísimo eso, porque puede viajar por sangre tranquilamente y no va a hacer nada en el camino. ¿Entienden? Bien. O sea, es el nene que va viajando hasta el colegio, el primer día de clases. Llega hasta el timo, con su mochilita, con todo, ¿sí? Bueno, se sienta en el banco y ahí arranca la educación, que se encargan, ¿qué es célula epitelio reticular? La tipo 2, principalmente, ¿no? Bien. Perfecto, acuérdense, en un primer momento cuando llega tengo una etapa que es doble negativa. ¿Qué quiere decir que sea doble negativa? Que no expresa ninguna de las dos moléculas principales de los linfocitos. No expresa ni las moléculas CD4 ni las moléculas CD8. Por eso se dice que es doble negativo. ¿Sí? Bueno, por un proceso de maduración y de educación de las células epitelio reticulares, los linfocitos van a expresar las dos moléculas en un segundo momento, que van a ser CD4 y CD8. ¿Bien? Aprenden a usar las dos herramientas. Esa es una etapa que llamamos doble positiva. ¿Por qué? Porque nos da positiva para la tinción de inmunohistoquímica contra CD4 y CD8. Por eso se le llama doble positiva.
Y esta doble negativa porque lo tiño con las dos, lo tiño para CD4 y para CD8 y me da siempre negativo. Pero al otro, al de la doble positiva, lo tiño para CD4 y me da positivo. Lo tiño para CD8 y me da positivo también. Entonces es doble positivo. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ahora, escuchen. En un primer momento, la célula epitelio reticular, ¿qué hace? Le va a presentar al linfocito T antígenos. ¿Sí? Diferentes tipos de antígenos. Antígenos propios y antígenos externos, antígenos extraños. Bien. Si el linfocito reconoce a esos antígenos, va a seguir su maduración. Ahora, si no reconoce a ningún antígeno, ni al propio ni al extraño, lo elimino. ¿Sí? Eso es lo que llamamos selección positiva. O sea, solo voy a seleccionar a los que respondan de forma positiva, a los que tengan ganas de laburar. ¿Reconoces el antígeno? Sí, te quedás. ¿Reconoces el antígeno? No, te fuiste. ¿Sí? No queremos vagos acá, queremos gente que labure. Bien, entonces elimino a los que no responden. Siguen los linfocitos que respondieron. Fíjense cómo de a poquito los voy educando y los voy eliminando a los que no sirven. ¿Sí? Siguen los que respondieron. Bueno, los que respondieron se enfrentan a una segunda etapa de selección que es la selección negativa. ¿Qué voy a hacer en la selección negativa? Bueno, les voy a presentar antígenos propios. ¿Qué es eso de antígenos propios? Bueno, les voy a presentar, la célula epitelio reticular tiene la capacidad de expresar varias moléculas. Y le va a presentar, por ejemplo, un antígeno del miocardio, qué sé yo. Si lo reconoce, te fuiste. No quiero a alguien que reaccione contra mis propios tejidos. Le va a presentar un antígeno de los hepatocitos. Le va a presentar un antígeno de las células de la piel. Y así antígenos de varias células del propio organismo. Si el linfocito T llega a reaccionar de manera agresiva contra un antígeno propio, se fue. Entonces, en la segunda etapa, ¿qué hago? Solo selecciono a los que reaccionan contra antígenos extraños y elimino a los que reaccionan contra antígenos propios. ¿Está bien? Esa es la etapa que se llama selección negativa. ¿Por qué? Porque yo le presento antígenos propios y solo voy a seleccionar a los que respondan de forma negativa, a los que no se inmuten. ¿Entienden? A los que reconozcan a eso como propio y no lo ataquen. Bien. Perfecto. Una vez que pasan la etapa de selección negativa, pasan a la etapa de simple positivo. ¿Qué quiere decir la etapa positiva simple o de simple positivo? Que el linfocito T, por diferentes factores de maduración, factores de crecimiento, van a expresar mayoritariamente o TCD4 o TCD8 y se van a diferenciar en uno de esos dos caminos. O van a madurar como TCD4 o van a madurar como TCD8. ¿Entienden? Eligen uno de esos dos caminos para su diferenciación. Chicos, importantísimo, esta diapositiva es, como les dije antes, de inmuno. ¿Sí? Esto se estudia muy bien en inmunología, en la materia inmuno. Pero ¿qué pasa? Siempre aparece alguna preguntita de el linfocito antes de madurar, de ser liberado a la sangre de forma madura, pasa por las etapas de, y les ponen estas etapas de forma desordenada y ustedes tienen que elegir la opción en la que están ordenaditas. ¿Sí? Acuérdense que es, primero un doble negativo, no expresa nada. Después expresa las dos cosas. ¿Sí? Después selecciono solamente a los que van a reaccionar. Después selecciono solamente a los que reaccionan contra cosas extrañas y no contra moléculas de mi propio organismo. Y por último, se gradúan y eligen un camino que quieren seguir. ¿Sí? Eligen qué carrera universitaria van a hacer. Si van a hacer TCD8 o TCD4. ¿Entienden? Bien. Es el orden, nada más, lo que se tienen que acordar. No se vuelvan muy locos con las moléculas que presentan y todo. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo, pero organizado en un cuadrito. Esta imagen es del libro que van a usar para estudiar inmunología. ¿Bien? Que es el libro de Hefner, el Feinboim-Hefner. Seguramente lo hayan visto a Hefner en la tele, que fue a hablar a varios programas de televisión, porque como es un inmunólogo, es un tipo que da la materia de inmunología en la facultad y es muy reconocido en el ambiente de la inmunología, es un tipo que se lo llama muy seguido en la televisión para que explique algunas cosas. Y cuando fue todo el inicio de la pandemia, iba muy seguido a la tele a hablar sobre el coronavirus y sobre cómo manejar la pandemia y todas esas cosas. ¿Sí? Y es un tipo que es muy sensato, es muy, muy coherente en su forma de hablar. Entonces, se lo respetan muchísimo en la facultad. ¿Sí? Muy bien. Bueno, bárbaro. ¿Se entendió, Timo? ¿Sí? Tranqui, ¿no? Es medio lío eso lo de la maduración, de los timocitos, esas cosas, pero no se enrosquen mucho, ya se van a enroscar cuando pasen por inmuno. Por ahora,
solamente ordenarse con las etapas de selección positiva, selección negativa, de doble negativo, doble positivo y simple positivo, ¿sí? Bien, perfecto. Ya habiendo visto timo, vamos a pasar entonces al ganglio linfático, ¿sí? El ganglio linfático es para mí, de los órganos del linfático, el más tomado de todos, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo es su estructura y vamos a ver que es bastante sencillo en general. Miren, el ganglio linfático es un órgano linfático secundario, ¿sí? ¿Qué quiere decir que era secundario? Que en este órgano se llevaba a cabo, ¿qué cosa? La respuesta inmunológica, ¿sí? Es un órgano macizo que tiene forma riñonada, tiene una cápsula externa que es de tejido conectivo denso, que envía, como se ve en la imagen, unos tabiques hacia el interior del órgano, que llegan bien profundo, llegan hasta la médula, pero no lo dividen en lóbulos, lobulillos, ni nada, no lo dividen, solo lo tabican, ¿sí? Bien, perfecto. Recuerden que el estroma de este órgano, como todos los órganos linfáticos, está formado por fibras y células reticulares. ¿Qué eran las fibras reticulares? Eran colágeno de tipo 3, ¿no? Bueno, estas fibras de colágeno, recuerden que van a formar un entramado, por eso se llaman reticulares, como una red, y van a servir de sostén para las células linfáticas, ¿sí? Bien, perfecto. Muy bien. El ganglio linfático va a tener diferentes tipos celulares en su composición. Vamos a tener unas células que se van a llamar reticulares, que van a ser las que producen a las fibras reticulares, colágeno tipo 3. Tenemos células dendríticas que funcionan como presentadoras de antígenos, ¿sí? Dentro del ganglio linfático, es lógico porque si acá se da la respuesta inmunológica. Tengo macrófagos, ¿sí? Que también van a funcionar como presentadoras de antígenos y como células fagocíticas de restos celulares y de restos de antígenos. Bien. Y después tengo a las células dendríticas foliculares que no son células presentadoras de antígenos porque no tienen CMH de tipo 2, ¿sí? Sino que van a encargarse de tener una función estructural dentro de lo que es el folículo linfático, ¿sí? ¿Y qué es el folículo linfático? Un folículo linfático es un acúmulo de linfocitos redondeado y es el lugar donde va a tener lugar la respuesta inmunológica. ¿Bien? Miren, ¿ven la imagen de la derecha? Esto que tenemos acá, esa pelota que se ve redonda, bueno, eso es un folículo linfático. ¿Un folículo linfático qué es? Es un cúmulo de linfocitos que se ordenan de forma redondeada, de forma esférica, ¿sí? De forma, escuchen, concéntrica. ¿Qué quiere decir concéntrica? Que se organizan todos alrededor de un centro. ¿Bien? Estos folículos linfáticos existen de dos tipos. Existen folículos linfáticos, como este que se ve acá, que tienen una tinción homogénea, o este que se ve acá, que es muy sutil, no sé si lo llegan a ver ese ahí. Bueno, esos son folículos linfáticos primarios, con tinción homogénea. Y los que tienen un centro más clarito, como este de acá, o este otro, son los que mejor se ven, ¿no? Esos son los folículos linfáticos secundarios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el folículo linfático primario se dice que es inactivo, y el folículo linfático secundario, que tiene el centro más claro, se dice que es activo. Y ese centro más clarito se denomina centro germinal o centro germinativo de Fleming. ¿Qué es el centro germinativo de Fleming? Es el lugar donde se da la expansión clonal, donde se da la formación de plasmocitos, donde el linfocito vuelve al estadio de linfoblasto y hace mitosis. ¿Sí? Todos esos procesos que veníamos nombrando recién, bueno, se producen en este centro germinal o centro germinativo de Fleming. Acuérdense. Y si hay centro germinal, quiere decir que está habiendo respuesta inmunológica en ese ganglio linfático. ¿Queda claro? Porque el secundario que es activo. Bien, perfecto. Recuerden, los folículos linfáticos en el ganglio linfático se organizan en el sector más externo, en la parte que está más pegada a la cápsula. Fíjense en esta otra imagen que teníamos acá arriba. ¿Ven la cápsula acá? Y acá los folículos linfáticos secundarios. Y acá uno primario, que está ahí medio difuso, medio como que no se ve. Bueno, esta es la corteza del órgano, la parte más externa. Y la médula es el sector, como este que se ve acá, que carece de folículos linfáticos. ¿Bien? El tejido linfoide en la médula se organiza en lo que se llaman cordones medulares. ¿Qué son los cordones medulares del ganglio linfático? Es tejido linfoide, es decir, linfocitos, B y T,
que en lugar de organizarse en pelotitas, se organizan en estructuras alargadas, en cordones, que no se suelen ver muy bien. Si se fijan acá se ve por ahí una parte más oscura que está así alargada, pero no se suelen ver hermosamente bien, ¿sí? Los cordones medulares son más raros de marcar. La médula la marcamos más por ausencia de folículos que por la presencia de los cordones. ¿Bien? Ojo, en algunos preparados se ven muy bien, ¿eh? Hay algunas fotos que se ven bárbaros, pero no es lo más común. Muy bien, entonces, fíjense, tenemos esa cápsula de tejido conectivo denso que manda los tabiques, tenemos una corteza con los folículos linfáticos primarios y secundarios, tenemos la médula con los cordones medulares, y escuchen, entre la corteza, que está acá arriba, ¿sí? Esperen que lo vamos a marcar con el lapicito. Entre la corteza, que está acá, y la médula, que está acá, para abajo, existe un sector que se llama paracorteza o corteza profunda. ¿Qué es la corteza profunda o paracorteza? Es un sector del ganglio linfático donde lo que abundan son los linfocitos T. Es por eso que a esta zona se la llama zona T dependiente o zona timo-dependiente. Es la zona del ganglio linfático donde abundan los linfocitos T. ¿Se van a acordar? ¿Cuál es la zona T dependiente del ganglio entonces? La paracorteza o la corteza profunda. ¿Me siguieron? Bien. Entonces, corteza con los nódulos linfáticos, bien externa y bien pegada a la cápsula. Médula con los cordones medulares, bien interna, bien pegada al hilio del órgano, ¿sí? Por donde entran y salen los vasos. Bien. Y en el medio, entre los dos, la paracorteza, que es la zona T dependiente. ¿Estamos bien? Bueno, bárbaro. Excelente. Escuchen. El ganglio linfático está interpuesto en la circulación linfática, está en el medio de la circulación linfática. Los vasos linfáticos entran por un polo, que es el polo convexo, ¿ven el que tiene esta forma así? Y salen por el polo cóncavo, es decir, por el hilio del órgano, salen por acá. Los vasos linfáticos aferentes llegan al ganglio linfático por su cara convexa y los eferentes, que son estos de acá, ¿ven? Y los eferentes se van por su cara cóncava, por el hilio del órgano, por donde salen y entran los vasos sanguíneos, que sería esta parte de acá. ¿Venimos bien? Bien. O sea que el ganglio linfático está interpuesto en la circulación linfática, está en el medio. La linfa tiene que atravesar al ganglio para poder seguir su camino. Buenísimo. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, chicos, miren, esto es la verdad que bastante sencillo y a la vez es fantástico. ¿Qué pasa? La linfa ingresa por los vasos linfáticos aferentes al ganglio. Dentro de los ganglios recorre al ganglio linfático por unas estructuras que se llaman senos linfáticos, que es por donde circula la linfa dentro del ganglio. Pero escuchen una cosa, esos senos linfáticos tienen paredes que son discontinuas, tienen agujeros esas paredes, y eso permite que la linfa pueda hacer esto, pueda salir del seno y tomar contacto ¿con quién? Con los linfocitos, tanto de corteza como de médula. ¿Y para qué me sirve a mí que la linfa tome contacto con los linfocitos? Y bueno, si la linfa que trae desechos de los tejidos periféricos, imagínense, si en esos desechos que vienen de los tejidos periféricos viene alguna noxa, viene algún bicho, alguna bacteria, algún virus, algún parásito, algo que haya ingresado al organismo, lo más lógico es que tenga contacto con los linfocitos, que son los encargados de generar la respuesta inmunológica. ¿Entienden? Entonces, necesito sí o sí que la linfa salga de los senos y bañe a los folículos linfáticos, que bañe a los linfocitos, ¿sí? Después, los mismos senos se van a encargar de volver a absorber esa linfa y de llevarla hacia el vaso linfático eferente. ¿Se entiende? Bien, bárbaro. Importantísimo. Escuchen, la circulación linfática en el ganglio linfático es abierta. ¿Qué quiere decir que sea abierta? Bueno, es abierta por partida doble. ¿Por qué? Porque la circulación linfática ingresa por un polo y sale por el otro. ¿Sí? Y además es abierta porque tiene la capacidad de salir de los senos y bañar a los linfocitos. Los senos son abiertos, tienen paredes con agujeros. ¿Entienden? A eso nos referimos con que la circulación es abierta, la circulación linfática. Los senos tienen agujeros y permiten que la linfa salga por esos agujeros y bañe a los linfocitos y tome contacto con las células de la inmunidad. ¿Estamos? Bueno, escuchen. ¿Cómo circula la linfa dentro de un ganglio linfático? Bueno, llega por el vaso linfático aferente, ¿sí? Ingresa al ganglio. Una vez que ingresó, va a recorrer principalmente por un seno que se encuentra acá, por debajo de la cápsula.
como el seno que se encuentra, por debajo de la cápsula se llama seno subcapsular. Sub por debajo, capsular, cápsula, fácil. También se lo conoce con el nombre de seno marginal. Una vez que pasa por el seno subcapsular, va a recorrer principalmente por un seno que se encuentra pegado a las trabéculas, que llamamos seno trabecular. Más fácil todavía, ¿o no? Bueno, seno subcapsular por debajo de la cápsula, seno trabecular en la trabécula, ¿sí? Este seno trabecular también se lo conoce como intermedio o cortical. Del seno cortical va a pasar a los senos medulares, que son los senos que encontramos en la médula. Chicos, re fácil los nombres, no tienen que memorizar nada. De los senos medulares pasa al vaso linfático aferente y sigue por la circulación linfática. Entonces, vaso linfático aferente, seno subcapsular, seno trabecular o cortical, que es lo mismo, seno medular, vaso linfático eferente. Esto súper, ultra, mega, archi preguntado. ¿Cómo es la circulación de la linfa en el ganglio linfático? Tienen que decir que es abierta y todo el recorrido que hace. ¿Estamos? Bien. Y eso de que es abierta por partida doble, porque entra por un polo y sale por el otro, también díganlo. ¿Sí? No porque realmente sea así, porque no es así. Es abierta porque la linfa sale. Pero algunos docentes tienen esa concepción de que se le dice que es abierta porque entra por un polo y sale por el otro. Entonces, en un oral digan las dos cosas, que no va a estar mal que las digan. ¿Sí? Digan que entra por un polo y sale por el otro, y además porque tiene la capacidad de salir de los senos y bañar a los linfocitos. Muy bien, escuchen, la circulación linfática es abierta. La circulación sanguínea, ¿cómo es? Cerrada. ¿Qué quiere decir que es cerrada? Bueno, que la sangre llega por un polo y se va por el mismo polo. ¿Me siguen? Bien. Y además llega hacia la corteza del vaso arterial y se capilariza en la corteza cerca de los folículos linfáticos. Esos capilares, bien, van a dar vasos venosos. Van a dar unas vénulas en la corteza del ganglio linfático. Esas vénulas, cuando yo las miro al microscopio, tienen una característica que es poco común. El epitelio, el endotelio de todos los vasos, ¿cómo es? Plano simple. Bueno, estas vénulas de acá son la excepción a la regla. Son unas vénulas que se llaman vénulas de endotelio alto. Las vénulas de endotelio alto tienen un epitelio que es de tipo cúbico simple. ¿Lo ven ahí en la imagen? Bien, ese epitelio cúbico simple presenta una proteína en su membrana, en la membrana de las células epiteliales, que se llama acuoporina de tipo 1. Las acuoporinas de tipo 1, chicos, son canales para agua. ¿Para qué me sirven esos canales para agua? Bueno, fíjense, ¿qué pasaba con la circulación linfática? La linfa, que es básicamente agua con desechos, sale de los senos y baña a los folículos linfáticos. O sea que hay mucha acumulación de líquido en el intersticio del ganglio. Por lo tanto, estas acuaporinas de tipo 1 me ayudan a reducir el volumen de agua en los ganglios linfáticos y disminuir el edema, disminuir la cantidad de agua en el intersticio. Cuando tenemos una faringitis, nos tocamos la garganta y ¿qué sentimos? Los ganglios, que ¿cómo están? ¿Agrandados o no? Tocás así, tenés una pelota ahí y decís, uy, mirá, tengo una faringitis horrible, mirá el ganglio, ¿cómo tengo? Bueno, ¿qué pasa con ese ganglio? La circulación linfática en ese ganglio está aumentada, porque probablemente la faringe esté mandando una cantidad de linfa con noxas, con bichos, etcétera, impresionante a ese ganglio, y ese ganglio se dematizó. Bueno, las acuaporinas de tipo 1 ayudan a reducir nuevamente el volumen de ese ganglio linfático para que vuelva a su tamaño normal. No nos quedamos con la pelota ahí todo el tiempo, sino que cuando resolvemos la faringitis, el tamaño del ganglio vuelve a su normalidad. ¿Bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las funciones del ganglio linfático? Bueno, como está interpuesto en la circulación linfática, funciona como filtro de la linfa. ¿Sí? Filtración de la linfa. Todos los microorganismos, todas las noxas, todos los bichos que anden dando vueltas por ahí por la linfa, van a pasar por el ganglio linfático y van a tener contacto con los linfocitos y se van a filtrar a ese nivel. Y además tiene una función inmunológica, para que cualquiera de esas cosas que encontramos en la linfa, si tiene contacto con algún linfocito y el linfocito lo reconoce como algo extraño, puede generar respuesta inmunológica y puede producir anticuerpos. ¿Se entiende? Entonces tenemos una respuesta inmunológica en el ganglio linfático. ¿Bien? Chicos, escuchen, para simplificarles la vida, miren qué fácil que es esto. El ganglio linfático es un órgano linfático que dijimos, primario o secundario. Secundario, ¿no? Bueno,
todos los órganos linfáticos secundarios, ¿qué van a tener? Van a tener folículos linfáticos, porque el folículo linfático es el reflejo de la respuesta inmunológica. Es decir, si tengo folículo secundario, tengo respuesta inmunológica. ¿Se entiende? Y si tengo respuesta inmunológica, ¿qué es un órgano linfático primario o secundario? Secundario. Entonces es fácil. Los órganos linfáticos los puedo distinguir entre los que tienen nódulos linfáticos y los que no. ¿El timo tenía nódulos linfáticos? No. Entonces es primario. ¿La médula ósea tenía nódulos linfáticos? No. Entonces es primario. ¿El ganglio tiene nódulos linfáticos? Sí. Entonces es secundario. ¿Entienden? Hace respuesta inmunológica. Es sencillo. Muy bien. Perfecto. Eso es todo con respecto a ganglio linfático. ¿Dudas o preguntas? ¿Ninguna? ¿Fui muy rápido? No, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Me fueron entendiendo? Bárbaro. Ya estamos, ya terminamos. Queda poquito. Miren, vamos con vaso. ¿Qué podemos decir del vaso? Bueno, el vaso es un órgano linfático secundario también, ¿sí? O sea que, ¿va a tener folículos linfáticos secundarios? Sí. De hecho, hacen el diagnóstico diferencial del vaso. Ahora los vamos a ver. Miren. El vaso es un órgano linfático secundario, es un órgano macizo, que tiene una cápsula, ¿sí? Que es de tejido conectivo denso y músculo liso. La cápsula que recubre el vaso es una cápsula que se la denomina fibromuscular. ¿Por qué? Porque tiene fibroblastos, miofibroblastos. ¿Se acuerdan cuáles eran los miofibroblastos? Los que tenían la capacidad de contraerse, ¿se acuerdan? Y músculo liso. La cápsula entonces tiene músculo liso. Es la única cápsula que tiene músculo liso en el organismo, ¿sí? O sea que con la cápsula solamente ya podemos hacer el diagnóstico diferencial. Después les cuento una anécdota de eso. Muy bien. Escuchen, no tiene ni corteza ni médula, como sí tenía el ganglio. Este no. ¿Este saben qué tiene? Tiene pulpa roja y pulpa blanca. ¿Bien? Ahora vamos a ver qué es cada una de esas pulpas. ¿Qué significa cada una de esas pulpas? Miren, la pulpa roja, ¿qué es? Bueno, es el tejido que acá se ve justamente más rojo, más acidófilo, ¿lo ven? ¿Saben por qué se ve rojo acidófilo? Porque tiene mucha cantidad de elementos formes de la sangre, tiene mucha cantidad de eritrocitos, entre otras cosas, ¿sí? Y además tiene gran cantidad de tejido, de fibras de colágeno. Escuchen, la pulpa roja está constituida por dos cosas, sinusoides y cordones esplénicos. Sinusoides, ¿qué son? Son capilares, ¿no? ¿Se acuerdan cómo eran los sinusoides? Capilares con el endotelio discontinuo y la membrana basal discontinua. Y además tenemos a los cordones esplénicos. ¿Qué son los cordones esplénicos? Bueno, los cordones esplénicos son el tejido que rodea a los capilares. Fibras reticulares que tienen adosados macrófagos y células de la sangre, elementos formes de la sangre. Miren, ¿se acuerdan que cuando describimos a los sinusoides en la clase de ayer, dijimos que teníamos al capilar sinusoide y alrededor había todo un reticulado formado por fibras reticulares, por colágeno tipo 3? Bueno, los sinusoides tienen pared discontinua. Entonces, las células que están en el interior del sinusoide tienen la capacidad de salir. Cuando salen, se chocan con esa red de colágeno tipo 3 y quedan atrapadas ahí en el colágeno tipo 3. ¿Sí? Bien. Esa red de contención de colágeno tipo 3 con macrófagos y con elementos de la sangre es lo que se llama cordón esplénico o cordón de Billroth. ¿Sí? Miren, en la imagen, ¿qué sería? Esto que tenemos acá, lo blanco, eso es el sinusoide. Los elementos de la sangre pueden salir del sinusoide y pasarse a esta parte de acá, que es la parte más acidófila, que es el cordón de Billroth. El cordón de Billroth, ¿qué es entonces? Fibras reticulares y elementos formes de la sangre y macrófagos. ¿Sí? Bien. Y después tenemos a los sinusoides que se ven más pálidos. ¿Bien? Bárbaro. Pulpa roja, ¿cómo se ve? Así. Una porquería. Todo rojo con agujeros blancos. Los agujeros blancos son los sinusoides. Lo que se ve más acidófilo es el cordón de Billroth. Chau. Ahí se termina la pulpa roja del vaso. ¿Sí? Bien. Bárbaro. Y después tenemos a la pulpa blanca, que se la describió como blanca de manera anatómica. Cuando los anatomistas agarraron el vaso y lo abrieron a la mitad, vieron que había parte del tejido que se veía en el vaso que era de color rojo y otra parte como puntitos, como cabecitas de alfiler, que se veían de color blanco. ¿Sí? Cuando estudiaron esas manchitas que se veían de color blanco, los estudiaron al microscopio
¿sí? Le hicieron técnica histológica y se dieron cuenta que lo que se veía blanco en el microscopio se veía de color azul. ¿Por qué se veía de color azul? ¿Por qué se veía basófilo? Porque eran acúmulos de linfocitos. O sea, eran folículos linfáticos. O sea que esto es un órgano linfático, ¿qué? Secundario. ¿Por qué? Porque tiene folículo linfático. ¿Entienden? Bien. Pero el folículo linfático del vaso tenía una particularidad. Algo que era raro. ¿Qué cosa rara? Esto que está acá, que es un vaso de tipo arterial. Es una arteriolita. ¿La ven esa arteriolita ahí? Bueno, esa arteriola que se ve ahí es característica del vaso, no están los folículos linfáticos de ningún otro órgano. Por lo tanto, si yo veo un folículo linfático que tiene una arteriola asociada, voy a poder con solamente eso decir que estoy en vaso. Y esa estructura del folículo linfático con la arteriola es lo que se conoce con el nombre de corpúsculo de Malpighi. ¿El corpúsculo de Malpighi qué es? Es un folículo linfático secundario con una arteriola asociada. ¿Bien? Escuchen, ese folículo linfático tiene diferentes partes que hay que marcar. Miren, tiene el folículo linfático, ¿no? Propiamente dicho. La arteriola, que es el vasito que vemos ahí. Alrededor de la arteriola se acumulan linfocitos T en una vaina que recubre a la arteriola en toda su extensión. Esa es la zona que conocemos como zona T dependiente. En el ganglio, ¿cuál era la zona T dependiente? La paracorteza, ¿se acuerdan? Bueno, acá en el vaso, la zona T dependiente es la vaina periarteriolar de linfocitos, es decir, los linfocitos que están alrededor de la arteriola del corpúsculo de Malpighi. ¿Bien? Perfecto. Y después tenemos a la zona marginal, que la zona marginal es este bordecito acá, el borde del corpúsculo de Malpighi. Es la transición entre la pulpa blanca, que es el folículo, y la pulpa roja que está por acá afuera. ¿Bien? ¿Me siguieron? Buenísimo. Bueno, esa es la zona marginal. Es la transición entre la pulpa blanca y la pulpa roja. La zona T dependiente, la vaina periarteriolar de linfocitos T. Y el folículo linfático es el corpúsculo de Malpighi. ¿Bien? Bueno, miren, esto sería un esquema de cómo están dispuestas las arteriolas y cómo está dispuesto el tejido linfoide alrededor de ellas. ¿Ven que alrededor, a lo largo de toda la arteriola hay siempre tejido linfático? Y solo en algunos puntos aparecen las pelotitas, aparecen los nódulos linfáticos. Bueno, cuando yo lo corto así, ¿qué voy a ver? Voy a ver al folículo linfático y a la arteriola hacia acá a un costadito, ¿no? Bueno, y si lo corto a este nivel, voy a ver al folículo linfático más chiquitito y a la arteriola en el centro. Bueno, se dice que los corpúsculos de Malpighi que tienen la arteriola central son inactivos y los corpúsculos que tienen la arteriola periférica son activos. ¿Por qué se dice eso? Y porque el que tiene la arteriola central es un corte que pasa solo por el sector donde tengo linfocitos T. No tengo el folículo linfático con los linfocitos B haciendo respuesta inmunológica, ¿entienden? Entonces es inactivo. En cambio, los lugares donde aparece el corpúsculo de Malpighi, donde aparece el folículo linfático y la arteriola queda periférica, se dice que es activo. Acuérdense, arteriola periférica, activo. Arteriola central, inactivo. ¿Se van a acordar? Bien, muy bien. Excelente. La circulación sanguínea, escuchen, en el ganglio era cerrada, ¿se acuerdan? Bueno, en el vaso es abierta. ¿Qué quiere decir que sea abierta? Que, miren acá, las células de la sangre, los elementos formes de la sangre, salen de los vasos sanguíneos y se vuelcan ¿hacia dónde? Hacia los cordones esplénicos y de los cordones hacia los sinusoides. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces, la circulación sanguínea es abierta porque los elementos formes de la sangre tienen la capacidad de salir de los vasos y depositarse en los cordones esplénicos. ¿Estamos? ¿Se van a acordar? ¿Y para qué me sirve esto de que las células salgan de los vasos y se depositen en los cordones esplénicos? Bueno, porque este órgano, el vaso, una de las funciones que tiene es una función que se conoce con el nombre de hemocateresis. ¿Qué es la hemocateresis? La hemocateresis es la destrucción de los glóbulos rojos envejecidos y su reciclaje, para su reciclaje, mejor dicho, ¿sí? Para reciclar todos los elementos que forman a los eritrocitos, ¿sí? Los destruyo en el vaso y puedo aprovechar todos los restos que quedan ahí dando vueltas. ¿Bien? Bárbaro. Además, recuerden que a nivel fetal, en la etapa fetal, el vaso tiene la capacidad de producir glóbulos rojos, o sea que tiene una función eritropoyética. ¿Estamos? Es más, si ustedes miran e investigan muchos preparados
de vaso y empiezan a recorrerlo, aparecen megacariocitos, que son precursores de las plaquetas. ¿Sí? ¿Sabían que hay megacariocitos en el vaso? Bueno, hay muy poca gente que sabe. Bueno, entonces, escuchen, importantísimo. Etapa fetal, función hemopoyética. ¿Sí? En el adulto, hemocateresis. Función inmunológica, tiene folículos linfáticos, es lógico que haga respuesta inmune. ¿Sí? Y además funciona como un filtro de la sangre. La sangre pasa por el vaso, está interpuesto en la circulación sanguínea. En algunos animales funciona como reservorio de eritrocitos, como reservorio de glóbulos rojos. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, ¿vieron que la cápsula es una cápsula fibromuscular? Bueno, imagínense que de repente estoy en una situación de peligro y necesito salir corriendo y correr mucho. Bueno, el músculo liso de la cápsula se puede contraer y eliminar hacia la sangre todos los eritrocitos que estén ahí dando vueltas que sean envejecidos, que por más que sean viejitos, van a funcionar. Un poquito menos, pero van a funcionar y se van a sumar a la función de los eritrocitos que ya hay dando vueltas en la sangre. Por lo tanto, la oxigenación de los tejidos va a ser más eficiente. ¿Sí? Algunos deportistas buscaban la forma de poder estimular la contracción de la cápsula del vaso para eliminar más eritrocitos a la sangre y tener mayor resistencia en los procesos, en los deportes aeróbicos. ¿Sí? No encontraron la forma de hacerlo, o la encontraron pero era ilegal. Entonces no se utiliza. ¿Sí? Es ilegal por el doping, obviamente. ¿Se acuerdan cuando les conté lo de la eritropoyetina que se usaba como forma para producir mayor cantidad de glóbulos rojos? Bueno, esto se buscó como alternativa. Decir, bueno, usamos alguna sustancia que contraiga la cápsula del vaso y elimine más eritrocitos a la sangre. Eso podría llegar a ayudar a la oxigenación de los tejidos. Bueno, en humanos la verdad que eso es una función que es muy rudimentaria. ¿Bien? Y por lo tanto no tenía mucha funcionalidad y encima les digo, las drogas eran ilegales, daban positivas en el doping, entonces no se usaron. Bien, solo porque daban positivas, ¿no? Ninguna implicancia moral pusieron como justificativo para no usarla. Son terribles. Bueno, ¿se entendió entonces? Función inmunológica, función hemopoyética y hemocateresis. ¿Se van a acordar? Bien, perfecto. Eso es todo con respecto a vaso y eso es todo por la clase de hoy. ¿Dudas o consultas, niños? ¿Ninguna?